Bienvenidos nuevamente a otra semana de clases. Vamos a iniciar, este día nos toca Ciencias Naturales y Lengua y Literatura. En un momentito, compartirles el texto. ¿Quién se acuerda que hablamos la última vez en Ciencias Naturales? De los tipos de adaptaciones, licenciado. Decíamos de adaptación específica que Charles Darwin hacía acerca de los picos de los pinzones. Por eso es que los científicos les gusta visitar las Islas Galápagos, ya que ahí cada evolución, según su necesidad de adaptación, cambiaba solamente cada 30 años, ¿no? Mientras que en otros tuvieron que pasar millones de años o cientos de años, ¿verdad? Había una tarea, creo, de esto que yo mandé a consultarlo, aún no la chequeo, pero sí, ya me acordé ahorita que eran los tipos de adaptaciones. ¿Qué ejemplos habían más sobre los tipos de adaptación? Vamos ahora a iniciar con la teoría actual o síntesis evolutiva, siguiendo con el tema de estas características de aquellos animalitos, ¿verdad? Vamos con Marco, que es el que les tengo primerito en cámara. La teoría actual o síntesis evolutiva. La comunidad científica actual acepta la evolución de las especies como un hecho histórico. Existen suficientes pruebas científicas para afirmar que en la historia del planeta hay una transformación de las especies que ha dado lugar a la diversidad que conocemos a partir de las primeras formas de vida. Actualmente la evolución se contempla desde el punto de vista genético. Las ideas de Gregory Mendel, no conocidas por Darwin, proveen evidencias que apoyan la teoría de la evolución. La genética de Mendel sustenta la base de la teoría de la evolución, con el aporte de que los organismos heredan de sus progenitores ciertos caracteres y los transmiten a su vez a su prole. Los organismos que tienen diferentes caracteres poseen también la posibilidad de sobrevivencia y reproducción. En el siglo XX, estos caracteres se identifican con los genes presentes en la estructura del ácido nucleico. Gracias, Marco, ¿no? La genética que eh, no solamente lleva en los animales, ¿no? También en las personas, la genética del mente. Podemos observar ciertos animales que pueden fomentar un cierto
parentesco, ¿no? Hablábamos la otra vez acerca de esto y decíamos, por ejemplo, los felinos, ¿qué animales podrían ingresar? ¿Qué animales podrían ser parte de esta genética felina? Ellos tenemos León, al gatito, ¿a quién más? tigre, león, El jaguar, el leopardo, el pumas, puma. Leopardo. Ujú. Y entre los cáninos, ¿a quiénes podríamos encontrar? Al perro como principal, ¿no? Como animal doméstico que tenemos cerca. puede ser el lobo, El lobo. Lobo, los perros salvajes también entran ahí como los zorritos, porque tienen las mismas características, orejas puntiagudas, hocico alargado, cola, ¿no? Em, los perros salvajes, también hay perros salvajes, no el perro salvaje que está en la calle, no, específicamente los animales como perros salvajes. Estábamos también entre los equinos, que discutíamos la otra vez, ¿se acuerdan que por ahí Marco se reía lo que Edwin nos contaba acerca del burro y las mulas, ¿no? Entonces y hay una gran variedad de razas de caballos. La verdad no conozco muchas, no sé los nombres de las razas de los caballos, pero sí hay, así al igual que los perros, por decirle, en el caso de los perros, los San Bernardo, los Schnauzer, los Cockers, los French y algunas razas también hay en caballos. No sé, tal vez alguien tenga algún conocimiento de una raza de caballo. los ponis que son A pequeñitos. los ponis en los minis, ¿no? Pero también, bueno, no, por eso digo, no conozco el nombre, pero sí se puede ver físicamente, por ejemplo, cuando hacen estos desfiles del Paseo del Chagra, que hay a veces caballos chiquitos, hay otros caballos grandototes con unas pezuñas bastante grandes, brillosos, grandes, ¿no? Entonces sí, a veces es a la vista se puede ver que ya pertenecen a otro tipo de raza. Eliana. Los aportes de Theodosius Dostoyevsky, quien plantea la síntesis evolutiva moderna, aborda la evolución como un cambio en la composición genética de las poblaciones. Por consiguiente, la teoría de la síntesis evolutiva moderna reconoce que existe la selección natural, que hay diferencias entre individuos de la misma especie y estas diferencias pueden favorecer a unos y a otros. Los organismos favorecidos se mantendrán y reproducirán, con lo cual aseguran la permanencia de la especie. Un claro ejemplo de esta teoría es el de las bacterias expuestas a un antibiótico. Aquellas resistentes en forma natural sobreviven y se reproducen. Además de la acción de la selección natural, si los individuos quedan aislados y no se cruzan entre sí, se originan las nuevas especies, proceso que se conoce con el nombre de especiación. Especies, ¿no? ¿A qué especie pertenecemos, ¿verdad? Pilar, La investigación actual en las ciencias biológicas sigue aportando datos y conocimientos que refuerzan las primigenias ideas de Darwin, como por ejemplo la primatología o la paleoantología. Estas son paleoantropología. Estas nos dejan constancia en las que existe de un antepasado común entre los simios y el ser humano moderno, consecuencia de una historia evolutiva común y paralela. ¿Sigo? Sí, siga.
Los conocimientos contribuidos en las diferentes ciencias han establecido los mecanismos que explican la evolución de los seres vivos, aportes que se engloban bajo una sola teoría conocida como la neodarwinismo, que conjuga las afirmaciones de darwinismo con los descubrimientos de la genética, la paleontología y otras ramas de la biología. Gracias, Pilar. En sí es un resumen de cómo poco a poco fue apareciendo esta investigación de los genes, ¿no? Del gen y saber de dónde venimos. Por eso es que el ser humano lo relacionan con los simios, porque a pesar de todas las investigaciones, tenemos este gen que solo los simios tienen. Y es el único entre el ser humano y los simios que tenemos este gen. Por eso es que nos relacionan y los científicos han podido investigar y adecuarle, unirle para que nosotros de una forma evolutiva salimos de los simios, ¿no? Ahora también, claro que ahorita nos estamos, eh, ¿qué se puede decir? Nos estamos adentrando a la teoría de la evolución, ¿no? Pero aquellos que son o somos cristianos, más nos votamos por la teoría del cristianismo, ¿no? Que fuimos creados por un ser divino, un ser omnipotente, pero ahorita nos estamos adentrando a lo que es la evolución científica. Aprendamos algunas evidencias de la evolución de los seres humanos. Y aquí tenemos un círculo, bueno, un círculo, una imagen circular, en donde nos explica ciertos procesos que se vuelven eh, datos investigativos. Por ejemplo, ¿no? La paleontología estudia los fósiles. Una vez que estudian los fósiles, hacen una anatomía comparada de estos órganos, análogos y homólogos. Luego sigue la embriología, de dónde salió esto, de qué embrión salió esto, los embriones de la especie, para luego continuar con la biogeografía, que es la distribución de los seres vivos, donde ya empiezan a separar a qué especies pertenecen, ¿no? Entonces, parte de los fósiles, los investigan, generan una separación de especies y luego miran en qué parte están o a qué parte pertenecen de esta investigación. Los científicos han tratado de explicar la evolución por medio de una serie de evidencias o pruebas estudiadas por algunas ciencias. De ellas ahorita acabamos de leer la paleontología, la anatomía, la embriología, ¿no? Estas son ciencias. Pues vamos a ver algunas evidencias de ellas. Los restos fósiles de las especies animales y vegetales que habitaron en la Tierra en diferentes eras geológicas. Los fósiles son restos de un ser vivo que habitó en el pasado o evidencia de su existencia que han llegado hasta nuestra época, gracias a su mineralización o conservación en algunas rocas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película esta infantil, La Era del Hielo, la del mamut con tal vez alguno de sus hijos, ¿no? En una de ellas encuentran plasmada o congelada ciertos restos en la pared y esto es lo que al rato que dice, gracias a su mineralización, se refiere que fue encontrado bajo tierra, fue encontrado en cada una de las capas del suelo. A eso nos referimos con mineralización, ¿no? Eh, Uno de ellos y gran descubrimiento fue los dinosaurios. Los humanos no llegaron a existir en la época de los dinosaurios, pero hay evidencias, gracias a sus fósiles,
que en algún momento de la historia, en algún momento de los millones de años que tiene nuestro planeta, ellos existieron. ¿Gracias a qué? Gracias a los fósiles. Los brazos de los seres humanos y las alas de los pájaros tienen la misma distribución ósea. O sea, nos dice que tenemos los mismos huesos, los mismos componentes en la distribución ósea. Ósea, hueso, ¿no? Palabra que hace relación a los huesos. Los embriones de los peces, reptiles y mamíferos son similares en las primeras etapas de desarrollo embrionario. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los peces, mamíferos y reptiles, al momento de su gestación y tener un embrión, es exactamente lo mismo. Puede tener un cordón, de estar dentro de la bolsa, y después expulsa, por ejemplo, los peces y los reptiles ponen huevos, los mamíferos no. Pero hasta que el huevo salga, el pez el pez y el reptil hace lo mismo que el mamífero hace dentro de su vientre, en el caso de la hembra, ¿no? Está dentro de una bolsa, se conecta a través de un cordón y está ahí en las primeras etapas. Luego ya, en el caso de los peces, sueltan los huevos, los peces no tienen el huevo con cascarón como los reptiles, ¿no? Por ejemplo, en los reptiles, los cocodrilos son los huevos que tienen un cascarón. Los peces, en cambio, no, es como silicona, se podría decir, ¿no? No es un cascarón, es como una bolsa de contenido el embrión adentro. Y en cambio los mamíferos tienen el saco embrionario para desarrollarse dentro de su vientre. La fauna del continente americano es distinta a la que existe en África, aunque las condiciones climáticas sean parecidas, ¿no? Y esto es debido a que em, tal vez el espacio puede ser, ¿no? Porque África no es que sea un país bastante poblado como es América, a pesar de que tenemos las mismas condiciones climáticas. Y había una jirafa en Loja, entiendo, ¿no? Había una jirafa en Loja, pero ya falleció. ¿Alguien la pudo ver? ¿Tuvieron la oportunidad de poderle ver a esta jirafa? Había una jirafa en Loja, ¿no? Pero no, falleció. Y es debido a esto, porque a pesar de que el clima es muy parecido, las especies aquí no sobreviven, tal vez por su hábitat, ¿no? Ya está sola, tal vez necesita de su familia. Aquí tenemos una imagen de la anatomía ósea de los huesos, de un topo, de una ballena, de un humano y de un murciélago, ¿no? Se dan cuenta que sí, por ejemplo, entre los cartílagos o parte de la mano que pueden mirar es el color parecido al del topo y la ballena, mientras que el murciélago no tiene así, ¿no? Tienen diferente coloración. Por ejemplo, mire, el topo tiene los dos mismos huesos que tenemos en nuestro, brazo, antebrazo. De su mano, el que le sigue es brazo y el de más arriba, antebrazo. Entonces, ¿quién se acuerda los nombres de los huesitos de los humanos? A ver, prueba. ¿Cuál? A ver, ¿quién le tiene los huesos del brazo? Los dos que tenemos arriba de nuestra mano. Radio y cúbito, ¿no? Radio y cúbito. Y de las piernas de tibia y peroné. Caso no se vayan a olvidar. Radio y cúbito. La anatomía comparada entre órganos homólogos tienen el mismo origen embrionario y evolutivo, pero tienen diferentes funciones. A su derecha, en cambio, ven la imagen de un milodonte, fósil pleistocénico de Ecuador, hallado en el casco colonial de la ciudad de Quito a fines del 2007 e inicios del 2008. Por el biólogo paleontólogo José Luis Román Carrión, ¿no? Es un animal, un fósil encontrado en nuestro país. Simplemente, aquí todo.
La serie de sucesos que ha ocurrido en la historia del universo y la Tierra, debido a la diversidad de hechos y momentos que tuvieron lugar, resulta interesante elaborar un resumen cronológico de estos eventos. En la primera clase que tuvimos ciencias con ustedes, ustedes hicieron un resumen, leyeron, hicieron un resumen y contestaron algunas preguntas, ¿no? Era acerca del origen del universo. En su libro, Los dragones del Edén, el científico Carl Sagan publicó un original resumen de la historia del universo y de la Tierra, al que dominó calendario cósmico. En esta actividad, vamos a ver acá a la derecha el calendario cósmico de Carl Sagan, ¿no? Acontecimientos de la historia del universo. En 15.000 millones, a ver, no, 15.000 millones de años se originó el universo. En 5.000 millones de años se formó la Vía Láctea. En 4.600 millones de años se formó el sistema solar. 3.800 millones de años se formaron las rocas. Y miren cuánto después aparecen los primeros seres vivos. Como dije, los humanos, ¿no? Los primeros seres vivos, que por lo general lo primero que apareció fue la vegetación, las plantas. 3.500 millones de años aparecen los primeros seres vivos. Y de ahí da un salto grande de 3.500 a 570 millones de años el surgimiento de los primeros pluricelulares. La evolución de los vertebrados marinos, los peces, en 500 millones de años. La colonización de los insectos, anfibios y plantas en 400 millones de años. Y el auge de los dinosaurios, ya aparecen aquí los dinosaurios, 225 millones de años. Los mamíferos aparecen después porque ¿sabían que los dinosaurios no están dentro de, como si categorizado como un animal, ¿no? A ver, ¿cómo les explico esto? Eh, los animales se dividen en 5, ¿no? Hay reptiles, peces, mamíferos, aves y reptiles, ¿ya? Pero los dinosaurios no entran dentro de los animales, es como que fuera dinosaurios y animales. Es otra división, no, los dinosaurios no están catalogados como animales dentro de esta investigación, es dinosaurios, animales. No sé por qué lo dividieron así, ¿no? Porque lo más lógico sería que fueran dinosaurios, porque está demostrado que los reptiles descienden de los dinosaurios, pero no entran los dinosaurios en la vida de los animales o en la especie de los animales. Está completamente fuera. Los primeros hombres en el 1.8 millones y la última glaciación en 0.1. Hacemos este experimento. Voy a leerle a ver qué se trata. Un ratito. Es una tabla de... ¿Cómo lo haces? Observa la tabla que dice la de eventos este aproximado por cada 2 millones de expresiones expresas. Está largo, un poquito largo. Es un experimento para poder hacer un, un calendario igual que ha hecho este científico.
Dice que utilicemos calculadora y que empecemos desde el 1 de enero. Vamos a tardar, mejor sigamos avanzando. Entramos ya, no sé si la unidad 2. No. Hasta ahí quedamos en este proceso de lo que es la evolución, el origen del universo, eh, y un poquito de la genética y en cuanto a las especies, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a entrar a otro tema diferente, a otro tema. Esto que ven aquí es una imagen acerca de dónde. ¿Reconocen eso? De Galápagos. Mosquitos que amenazan las Islas Galápagos. El mosquito doméstico del sur, que su nombre científico es Culex fasciatus, que llega a bordo de aviones y barcos turísticos, amenaza las especies únicas del archipiélago. Enfermedades que transmite la malaria, la viruela y la fiebre del Nilo Occidental. Se lo vio por primera vez en las Islas Galápagos en los años 80, se alimentó de la sangre de las especies y fue el causante y el que inició las enfermedades. Enfermedades que transmite la tortuga gigante, los pinzones y los pingüinos de Galápagos. Galápagos se ha poblado con especies, animales y vegetales, en unos casos traídos por el ser humano desde el continente. En otras, las mismas especies las introdujeron en sus patas, estómagos o plumas. Prueba del riesgo de los mosquitos que al ingresar a las islas a bordo de aviones, al ser potencialmente portadores de la malaria o del virus del Nilo Occidental, lo cual podría producir efectos devastadores. ¿Cuáles serían los efectos de la introducción a nuevas especies? Esto pregunta, introducción de nuevas especies. ¿Qué quiere decir esto? Que usted introduce, por ejemplo, ¿no? Yo que les pongo un ejemplo general o un ejemplo sencillo. Yo digo, en la sabana vive un grupo de cebras, ¿ya? Que por lo generalmente viven en manadas, ¿no? Y yo introduzco a un caballo que es parecido, pero no es igual. A esto se le llama introducción de nuevas especies. Claro que las cebras se van a acoplar, lo van a coger, ¿no? Pero no es de su especie. A esto se refiere con introducción de nuevas especies. Y lo podemos llevar, las personas que viajan, la pueden llevar en sus zapatos, porque pisan, pueden pisar alguna, que sea una semilla de alguna planta, ¿no? Y pisa y se va a otro país. Entonces, esta semilla ya fue llevando a otro país, ¿no? O estas bacterias, o en este caso puede ser un huevo de un mosquito. Y esto es lo que pasó en Galápagos. Este mosquito no existía en Galápagos. Fueron a través de las maletas de los aviones, de los turistas, cuando este mosquito llegó para invadir a las Islas Galápagos. Eh, ¿Por qué llamamos introducción de nuevas especies? Porque Galápagos es un lugar endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Que las especies que hay en Galápagos no hay en ninguna otra parte del planeta. Por eso son endémicas de las Islas Galápagos pertenecientes de ahí. Por eso es que esta introducción de nuevas especies fue provocada por los humanos, o sea, por las personas. Y esto sucede no solo, bueno, ahorita hacemos referencia a las Islas Galápagos, ¿no? Puede ser que si usted viaja de una provincia a otra, cosas así. Se me está por terminar la hora. Vamos a entrar ahora a la formación de placas tectónicas, cómo se mueve, cómo se formaron los continentes, o esto ya vimos con ustedes, ¿no? ¿Verdad? Creo que fue con el otro curso.
cómo se formaron los continentes, cómo se formaron las cordilleras de los Andes a través de las placas tectónicas. Influencia de las placas de Nazca, Cocos y del Pacífico en la formación y el relieve de Galápagos. Específicamente vamos a ver cómo se formó Galápagos. Recordemos que las capas de la Tierra son 5. Y si las enumeramos desde el exterior al interior son atmósfera, hidrosfera, litosfera, manto y núcleo. Esto lo vimos el ciclo pasado, las capas de la Tierra, ¿recuerda? Manto, núcleo, hidrosfera, atmósfera y la litosfera, ¿no? La atmósfera, como decir, el cielo. La hidrosfera, la parte que contiene agua. La litosfera, la parte sólida del planeta, es decir, donde hay tierra. El manto y el núcleo ya están en el subsuelo, en la parte interna de la Tierra, ¿no? La litosfera, capa superior del globo terrestre, ocupada por continentes y océanos, no es una masa compacta, o sea, no está compactada, no está unida, sino que, a modo de un gran rompecabezas, está conformada por bloques o placas tectónicas. Se han identificado 7 placas principales y otras secundarias. Esto es alrededor del planeta, ¿no? Alrededor del planeta. Ustedes ven aquí, en esta imagen, hay algunas placas que son principales y otras que son secundarias. Entre las principales está la placa del Caribe. Hay 5 placas. 5, a ver, déjenme ver. Ya, voy a indicarles con el apuntador, ¿no? La placa euroasiática, que también continúa a este lado, aquí y acá. Es una de las 5 principales. La otra es la placa australiana. La otra es la placa del Pacífico. Voy 3. La otra es la placa norteamericana y la placa sudamericana. Y las que ustedes ven alrededor ya son secundarios. Pero específicamente, ¿qué decía el título? La placa de Cocos, la placa de Nazca. ¿Por qué? Porque en estas placas se encuentra Galápagos. Aquí, porque Ecuador está justo en la línea ecuatorial, entonces Galápagos está aproximadamente tocando con la placa de Cocos y la placa de Nazca. Esto que ustedes ven son las placas tectónicas, pero en otras palabras son capas, placas de tierra que están unidas, pero no compactadas. Es decir, están como un rompecabezas, solo lo une, pero no está pegado, ¿no? Porque usted puede volverlo a desarmar. Así sucede con las placas de la tierra. Esto que usted está viendo están unidas, pero no compactadas. Quiere decir que si en algún momento existe un movimiento, pueden separarse, pueden cambiar su posición, ¿de acuerdo? Aquí tenemos sudamericana, norteamericana, euroasiática, pacífica y antártica, que son las principales placas. Las secundarias, las que les había mencionado, Cocos, Nazca del Caribe, Juan de Fuca y Escocesa, que son las más chiquitas. Vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar para iniciar con este tema, ¿de acuerdo? Regresamos, por favor.